Nuevo vídeo, nuevo combate. Kubrick contra Nolan. Filosofía, sociología y tecnología rebelde se dan la mano para enfrentarse a dos grandes obras de la ciencia ficción. Si te dijera que unos astronautas viajarán en el espacio y el tiempo, pero que eso es solo la excusa para filosofar sobre la vida y emoción humana, es posible que me dijeras que seguiremos sin entender ni aprender nada. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de 2001, una odisea del espacio. Adelante sello. Con guión de Arthur Charles Clarke y Stanley Kubrick, donde se nos narra una de las historias más largas en cuanto a lapso de tiempo y que abarca desde el nacimiento del ser humano hasta un futuro no muy lejano, al menos en la época que se estrenó el film. La historia nos narra cómo una señal desconocida emitida por un monolito desde la Luna llevará a la humanidad a expandir sus conocimientos enviando una nave de investigación hasta Júpiter, lugar donde está estacionado otro monolito de proporciones más grandes que el de la Luna y en el que la misión se verá interrumpida por un supuesto mal funcionamiento del ordenador central de la nave HAL 9000. El guión nos introduce por vena una crítica social premonitoria, una capacidad de introspección filosófica y una puesta en escena del cine de ciencia ficción en mayúsculas. Sus mejores golpes son una propuesta argumental con tal calidad y calado social que nos influye incluso a día de hoy sin percibirlo, una narrativa madura no apta para tiktokers y una resolución final que se discutió, se discute y se discutirá hasta el fin de los días sin llegar a un acuerdo formal, con interpretaciones a gusto del consumidor. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Interestelar, con guión de Jonathan y Christopher Nolan y donde se nos propone un futuro no muy lejano de un planeta Tierra que se muere, pero con posibilidad de que la humanidad siga adelante en otro planeta gracias a una misión espacial con pocas posibilidades de regreso, pero vital para que las personas que viven en la Tierra sobrevivan. Personas entre las que se encuentra la familia del protagonista que se enfrentará al dilema de si quedarse con su familia sin un futuro o arriesgarse con un todo por el todo para que sus hijos tengan una oportunidad. Sus mejores golpes son una propuesta y conflicto mucho más claro y llano para el espectador con un dramatismo paterno-filial que raya la locura emocional, una consecución y resolución de situaciones totalmente acertadas, al menos hasta el tramo final, y una obsesión por la corrección de la ciencia y la física a la misma altura que su contrincante en su momento. Las dos cintas pegan fuerte. Por un lado, Interestelar nos propone un conflicto más emocional que social, con una narrativa dramática entre padre e hija que juega con el tiempo y el espacio y de la que no puedo escapar al meterme en el personaje por asimilación. No hay nada peor para unos padres que ver morir a su hija, pero en este caso se lleva al extremo cual torturador y verdugo como es el tiempo, como si fuera una enfermedad invisible de Schrödinger, donde si te quedas sabes que tus hijos padecerán las consecuencias y con suerte no verlos morir, pero si te vas es posible que no los vuelvas a ver. Pero si lo consigues, los salvas con el premio de verlos morir de viejos. Uno de los dilemas paterno-filiales más fuertes emocionalmente hablando que he visto en una cinta de ciencia ficción y me atrevería a decir del cine así en general. La propuesta de 2001, pionera en el campo de la ciencia ficción realista, que encima flirtea con la crítica social mientras nos filosofa con unos conflictos por capas, tanto internos como externos, sin olvidar el miedo a la tecnología, al mismo tiempo que se aleja de la sección emocional, humana y familiar, es quizás más completa y digna de reflexionar. Una solvencia argumental de elección de autoconocimiento más abstracto y plural que individual. Hay puntos argumentales coincidentes que comentaré más adelante que demuestran la interrelación entre los dos cineastas. ¿Qué puntos valen más? ¿El argumento filosófico más abstracto y encriptado de 2001 o el emocional más claro y quizás cursi de Interestelar? Los jueces no se ponen de acuerdo pero dan dictamen. Asalto para 2001 por decisión dividida. Usted es el cerebro y el sistema nervioso de la nave. Y una de sus funciones es la vigilancia de los hombres que están en hibernación. ¿Le causa eso alguna vez falta de confianza en sí mismo? Permítame decirle, señor Eimer, que los computadores de la serie 9000 son los más seguros que se han construido. Round 2. Fight! El reparto de 2001 es quizás el punto más débil del combate, no por cantidad sino por calidad. El elenco de personajes es el justo y necesario para la trama, pero es en la interpretación donde no me encajan los golpes. Quizás Keir Dullea como David Bowman, Gary Lockwood como Frank Poole, al representar unos compañeros sin sociabilidad aparente, una de las críticas de la cinta hacia la tecnología, y William Sylvester como Heywood Floyd, como el narrador escondido del espectador, dan los únicos golpes en el asalto por importancia de rol más que por importancia interpretativa.
pero quizás es responsabilidad de guión y dirección el hecho de no dar más golpes en el asalto al darles tan pocas líneas y presencia en la historia. En cambio, el reparto de Interestelar está mucho más preparado para el combate y entra en el ring con seguridad que amenaza Tunda. Los golpes principales los asestan Matthew McConaughey interpretando a Joseph Cooper como héroe y padre en el que no solo arriesga su vida sino su relación con su hija Murph, interpretada magistralmente por una Mackenzie Foy en la que no entendí por qué no se la nominó al Oscar o a los Globos de Oro en su momento, aunque sí ganó un premio Saturn. Algo es algo. Es tal la química entre McConaughey y Foy que los dos golpean al unísono tal somanta de palos que aturden y hacen caer a su contrincante. En cuanto 2001 se levanta y se recupera, le siguen lloviendo los golpes del resto del elenco con una Murph ya crecida interpretada por Jessica Chastain, igualmente merecedora de reconocimiento, nominada también a un premio Saturn, pero que no pudo ser. Michael Caine como el profesor John Brand y siempre merecedor de reconocimiento, Anne Hathaway como Amelia Brand, Timothy Chalamet como el joven Tom, hermano de Murph, John Lithgow, Casey Affleck, Matt Damon, dan tal paliza que el contrincante cae al suelo sin dar opción a que los demás personajes les llegue su turno para seguir atizando. Los jueces dan el asalto por unanimidad a Interestelar. Sinceridad, nuevo parámetro. 95%. Confirmado. ¿Ajustes de usuario adicionales? Humor. 75%. Confirmado. Autodestrucción en 10, 9... Que sea un 60%. Round 3. Fight! La banda sonora de 2001 aparece para entrar en el cuadrilátero, pero los jueces paran un momento el combate. Consultan el reglamento para saber si una banda sonora que no ha sido creada para la película y con tantos compositores como para formar una partida de parchís puede participar en el combate. Y si además parte de ella fue usada sin permiso ni pago a los compositores afectados, llenan de dudas a los jueces. Por un lado, hay consenso en que no es requisito que la banda sonora deba ser creada ex profeso para el film, si no, Quentin Tarantino no podrá entrar nunca en combate en Film Versus y eso sería contraproducente. Pero el hecho de usar música sin consentimiento le merece un strike por reclamación de derechos de autor y la desmonetización del film. Es por ello que se le consiente defender el asalto con advertencias previas, aunque se reconoce que el uso de la banda sonora de 2001 ha sido la gran culpable de relacionar obras clásicas como parte del film, hasta el punto de que un TikToker o un usuario de Instagram con 123456 como password en su perfil puede llegar a creer que Richard Strauss y su Así habló Zaratrusta forman parte de su último disco allá por 1896, creado expresamente para la película y imponiendo una especie de efecto Mandela musical donde todo el mundo cree que no se podía haber hecho una banda sonora mejor para el film. Hay que decir que los golpes que da a su contrincante son más bien por esa habilidad del director de saber qué música vale para cada momento, haciendo a Kubrick uno de los pioneros de lo que se cree que solo sabe hacer Tarantino, no lo de robar escenas, sino más bien introducir canciones y partituras en escenas nunca antes pensadas para el cine, pero que le quedan como un guante casándolas con el film para siempre. Los efectos sonoros y también la ausencia inteligente de ellos golpean con mucha más fuerza por una calidad excelente. Interestelar se prepara para contestar y lo viene haciendo desde el inicio. Entra en escena el artista musical que puede desayunar en el mismo bar que John Williams, el compositor que temen los demás compositores excepto John Williams, el creador musical con más experiencia, reconocimiento y vitalidad que cualquier otro compositor excepto John Williams, y es que Zimmer se alza como si fuera una fusión musical de Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris y Steven Seagal con ganas de venganza. Zimmer hace un trabajo excelente de artesanía auditiva magistral que nos transporta mentalmente en cada escena, acción o situación dramática hasta llegar a pensar en levantarte en medio del cine y aplaudir si no fuera porque te verías en la obligación de dar explicaciones. No solo acompaña de manera excelente la cinta, sino que la nutre. ¿No me crees? Solo por poner un ejemplo, ya que hay muchos más y el combate se está alargando más de la cuenta, en El planeta de Miller, Zimmer juega con nosotros auditivamente con compases que nos obligan a pensar en el tiempo como si de un metrónomo mental se tratara, acompañando de manera magistral el concepto del tiempo como lo más importante en la escena. Venga, 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 venga. 7 años por cada hora. No perdáis el tiempo. Levántate, levántate, Bran. Venga, venga, venga.
escotilla interior! Y es que Interestelar pone todos los medios posibles para dar protagonismo total al tiempo. Una obsesión de Nolan desde su Memento, y la mía ya puestos. Nunca antes una cinta nos había dado lecciones con música sobre la importancia del tiempo, de no perderlo con nimiedades o de invertirlo en lo importante. Interestelar da tal paliza a 2001 que esta se debilita hasta caer. El apartado de efectos sonoros acompañan a Zimmer como una extensión más de su poder auditivo y, igual que en 2001, los silencios en el espacio juegan sus bazas. Los jueces, aun reconociendo que a 2001 le acompaña una banda sonora excepcional y sabiendo que pueden salir escaldados de la decisión, dan la victoria del asalto por unanimidad a Interestelar. Nunca me he liberado completamente de la sospecha de que hay algunas cosas muy extrañas en esta misión. Round 4. Fight! Entramos en el ring con la sorpresa del asalto anterior, pero 2001 se ve capaz de defender este asalto hasta el punto de ser la culpable del éxito del cine de ciencia ficción contemporáneo, pionera y revolucionaria desde que Georges Méliès iniciara el género. Para quien no sepa quién es Georges Méliès, decirle que es considerado el padre de los efectos visuales mucho antes de que la industria del cine existiera y que con su Viaje a la Luna inició no solo los efectos visuales en el cine, sino el género de ciencia ficción tal como lo conocemos. Por favor, ponte de pie al oír su nombre. Yo lo he hecho al nombrarlo. Y es que Kubrick, junto a Douglas Trumbull, fue el sucesor moderno de Méliès, con el añadido de una obsesión enfermiza por ser lo más fiel posible, decantando la jarra mucho más a la ciencia que a la ficción, una puesta en escena con una composición y fotografía que a día de hoy es insuperable, que no necesita más elogios y que se traducen en una sucesión de golpes descomunal. El diseño de producción de Interestelar se recupera de los golpes y se prepara para contestar, y no está precisamente manca que digamos. Nolan se podría decir que es el sucesor de Kubrick en cuanto a obsesión de traslación científica realista, hasta el punto de colaborar estrechamente con el premio Nobel en física Kip Thorne y desarrollar el guión en torno a sus conocimientos, con un resultado tan espectacular como imponente que devuelven los golpes a 2001 de manera brutal. Suyo es el mérito de una representación visual más fiel de lo que veníamos viendo en el cine de un agujero negro, y no solo en el cine, sino en la ciencia. Pero aquí entran en combate diversos parámetros y volvemos al mismo dilema de antes. ¿Qué puntos valen más? ¿La pionera visión y traducción visual artesanal de Kubrick y Clark, cuando ni siquiera se había pisado la luna, aún con efectos nunca antes vistos en el cine? ¿O la corrección más teñida científicamente con la misma obsesión para el realismo con ayuda de ordenadores, partiendo de una ventaja técnica insuperable? La dirección artística de 2001 es como si un humano te hace un círculo perfecto a mano en un papel con un lápiz, y Interestelar te lo hace con un ordenador con fondo animado hiperrealista y a color. La segunda estará mejor ejecutada, pero el valor de la primera lo supera. Asalto para 2001 por una visión futurista más que acertada. Casi lo tengo. No pares, no pares. ¡Papá! ¿Qué? Me has dicho que siguiera. Y ahora es cuando te digo lo de ¿y si te pido que te tires por un puente? Round 5. Fight! Duelo de titanes, Kubrick contra Nolan, maestro contra discípulo convertido en maestro. Las gradas permanecen en silencio, observando cómo los dos contendientes entran en el ring. Se saludan con respeto y la campana del inicio de asalto suena. Kubrick se acerca con seguridad y asesta diversos golpes que Nolan recibe por una dirección digna del gran maestro de artes cinematográficas que es. Y es que Kubrick rara vez falla en los combates. Una dirección sublime, excelsa, admirable, contemplativa, reflexiva, sin florituras y marcando la acción al ritmo de vals. Esta dirección solo está a la altura de unos pocos. Kubrick le deja bien claro a Nolan quién manda en el combate, con planos que te transportan a un mundo que no te hace falta imaginar, te lo sirve en bandeja, con el suspense justo y rozando el terror cuando la trama lo necesita. Te hace bailar emocionalmente al son de música clásica cuando lo estima oportuno para que te confíes y acto seguido te deja sin aliento y sin sonido cuando lo cree importante para que prestes más atención. Kubrick no dice nada porque no quiere explicar, quiere que sientas, las palabras sobran y los golpes también. Pero Nolan no desfallece, es más, se enorgullece de que el gran maestro Kubrick le golpee. Eso quiere decir que está a su altura. Nolan responde con golpes más dirigidos, con una exaltación de la épica emocional, el dramatismo autoconclusivo y acción emocionante para que no se diga. Nolan sabe lo que hace, sabe lo que enseña y sabe lo que insinúa. Una dirección más acertada para el público en general, un público que quiere entender y no suponer,
un público más amplio, pero público y al fin y al cabo. Nolan es un maestro de la épica, el drama y la obsesión temporal, una dirección totalmente abierta para que entres y disfrutes, planos, composición y fotografía totalmente al servicio del blockbuster inteligente magistral. Sin embargo, para los jueces, los puntos de Kubrick valen más. Asalto para 2001. Debería tomar una píldora para la fatiga y una vez tranquilo pensar las cosas de nuevo. Aunque es muy difícil decidir la escena Hadouken de 2001 por su gran variedad de momentos únicos y legendarios, como la secuencia inicial con la primera aparición del monolito o como contrapartida la escena nada conclusa del final del film, hay que escoger una. Y creo que me decantaría por la secuencia de ese baile al ritmo de vals entre la nave y la estación espacial, con una puesta en escena en la que me puedo imaginar al espectador de 1968 en el cine y alucinar de la misma manera, o más, que el que fue a ver Star Wars Una Nueva Esperanza casi 10 años después. Y es que, aunque la propuesta de 2001 va mucho más allá que unos simples efectos especiales, lo de simples va en segundas, hay que reconocer que fue el gran nacimiento del cine de ciencia ficción en cuanto a propuesta visual tal y como la conocemos. Así como Méliès parió el cine de ciencia ficción con sus efectos visuales primitivos pero sorprendentes, Kubrick y Trumbull le dieron el cachete al recién nacido para ver si lloraba. Es imprudente decir que ha envejecido mal, quizás por un vestuario un poco fuera de lugar y una línea aérea ya desaparecida, pero que, aún a día de hoy, sorprende cómo nos presentan un futuro lejano en su momento. La escena Hadouken de Interestelar dispone del mismo dilema, demasiadas escenas para proponer, y voy a debatirme y sorprenderme entre tres. La primera, la escena de la ola gigante en el planeta con gravedad suficiente para prácticamente parar el tiempo, espectacular y con un suspense a niveles tan grandes como la ola, sin entrar en el apartado sonoro y filosófico que nos muestra y que ya se ha comentado en el asalto de banda sonora de manera muy fugaz. La segunda, la escena donde se nos muestra por primera vez Gargantúa, más que por su espectacularidad visual, por lo que implicó en el mundo astronómico. Ya no se representan los agujeros negros en la ciencia como se hacía antes de Interestelar, se representan tal como se descubrió después gracias a ella, y en eso Interestelar tiene mucho mérito hasta compararse en influencia a 2001, pero la escena Hadouken, y que no puedo evitar quitarme de la cabeza y que va a sorprender a más de uno, es la de la despedida de Murph y Cooper. Una escena a rebosar de dramatismo que solo un padre o una madre puede percibir hasta la tortura emocional. Y es que la brutalidad emotiva que nos presentan los Nolan, con un conflicto personal pocas veces vista en un film, me hacen decantarme por esta escena por lo torturadora, tormentosa y angustiosa situación de ver cómo un padre debe abandonar a su hija para salvarle la vida, y cómo una hija ve partir a su padre persiguiendo la idea de que tiene otras opciones antes de irse de su lado. Y si añadimos el resultado final a ese conflicto, ves preparando los pañuelos porque los vas a necesitar. Soy un ferviente admirador de Nolan, es el único director que me arrastra al cine hoy en día cada vez que estrena película, y os puedo asegurar que esa escena, dentro de toda su filmografía, es la que tengo en el número 1 en cuanto a traslado de emociones. Solo otra escena ha llegado al mismo nivel, y es la del final de La Niebla, película que merece un combate a futuro. El Hadouken sorprendentemente lo recibe 2001. ¡Hadouken! Quédate. Pone quédate, papá. Morph. No me crees, ¿verdad? ¡Mira los libros! Mira, verás, pone quédate. ¿Por qué no me estás escuchando? Pone quédate. Voy a volver. ¿Cuándo? Final round. Fight! Los dos contendientes están exhaustos y las fuerzas les flaquean, pero se mantienen en pie. La influencia que 2001 hizo a la cultura popular siguen vigentes hoy en día y más que nunca. Saquemos del combate por un momento lo célebre que es la propuesta visual que nos regaló Kubrick y vayamos a lo que interpreto cada vez que veo esta gran obra maestra y lo realmente predictivo que fue hasta la genialidad premonitoria. No voy a meterme en conflictos sobre lo que representa el monolito, la interpretación de la inacabable escena final, ni su apartado filosófico porque va directo a interpretaciones tanto personales como espirituales. Voy a ir a lo que realmente me fascina de esta película, la puesta en escena de la tecnología como absolutamente autodependientes de ella y sus consecuencias. Por un lado, y que menos me llama la atención, tenemos una más que notable tarea de visión de futuro, con unos iPads antes de que un Steve Jobs sobrevalorado los supuestamente imaginara e inventara, unas impresoras gastronómicas y otros artilugios que supieron visionar cómo sería la tecnología en un futuro cercano, haciéndonos una vida más fácil en lo físico, aunque menos en lo emocional.
Por otro lado, lo que supone esa dependencia y que es el mensaje que más acertado veo y que va más allá de imaginar cómo serán las cocinas del futuro. Vemos cómo unos astronautas se ignoran viendo noticias mientras comen uno al lado del otro sin inmutarse aún sabiendo que son los únicos seres en la nave que podrían disfrutar de una interacción social, observando como si no hubiera nada más en su entorno que una pantalla vertical. Da miedo, mucho más que HAL, y no dejo de ver eso mismo en la sociedad actual. Vemos cómo los padres de Poole le desean un feliz cumpleaños y este reacciona con el mismo entusiasmo y alegría que el entierro de un vecino del cual no sabías que había muerto. Una fotografía exacta de la sociedad actual en relieve y en color. Si además le sumamos una inteligencia artificial representada por un HAL 9000 que más que volverse loco, lo que ocurre es que es más humano que los propios astronautas, tienes una obra maestra solo en la capa del mensaje social, un HAL que viendo amenazada su existencia y también viéndose en la obligación de ocultar la verdadera misión que deben acometer los tripulantes del Discovery, lleva al algoritmo de HAL a decidir si decir la verdad o ejecutar un fallo para salir del conflicto, como cuando no queremos ir a una fiesta y se nos ocurre una excusa aparentemente inocente pero que nos lleva al descubrimiento de la mentira, una manera computacional de escaqueo social para no quedar mal diciendo la verdad que le lleva al extremo. No puedo dejar de aplaudir este concepto entre todos los que se nos presentan en 2001, que no son pocos, convirtiendo a los humanos en robots y a las computadoras en humanos. En cuanto a sus puntos negativos, quizás algunas secuencias que a día de hoy son más difíciles de defender, como la duración excesiva en algunos momentos de ciertas situaciones. Interestelar, sin embargo, no tiene ese mensaje multidisciplinar, sino uno más monotemático, singular y no tan asombroso, defendiendo la emoción del amor por encima del resto y el tiempo como el recurso más importante que no debemos perder a la ligera, como un poema científico encapsulado en un viaje estelar espectacular y emocionante. 3 son los aspectos que me quedo de esta Interestelar. El primero y más importante, la tortura emocional antes descrita. Quiero creer que los Nolan no eran conscientes del daño y padecimiento que supone toda la travesía con un final que no sabría calificar como feliz, y si lo eran, deberían presentarse en un juzgado acusados de abusadores emocionales paternofiliales. El segundo aspecto sería el de la influencia de la ciencia con ese acercamiento a la física, quizás no muy amable con el profano, pero sí tratado al detalle hasta una obsesión digna de comparativa con Kubrick. Y el tercero, una puesta en escena tanto visual como musical que me hacen tenerla la mejor película de ciencia ficción de exploración espacial de los últimos tiempos, sin miedo a equivocarme, y la única digna a enfrentarse a 2001. Aun con todo, los jueces le dan la victoria a 2001, una odisea del espacio. Así que cuando vuelva, a lo mejor tenemos la misma edad. Tú y yo. ¿Qué? ¿Te lo imaginas? Amor. No tienes ni idea de cuándo vas a volver. ¡Ni idea! Amor. 2001, Una odisea del espacio y Interestelar llenan el puesto número 1 y 2 de mi palmarés de películas de exploración espacial y ciencia ficción. Parecen padre e hija en muchos aspectos con coincidencias muy sospechosas. Las dos propuestas tienen hilos que se cruzan en algunos momentos, como por ejemplo que las dos parten de un contacto supuestamente extraterrestre que obliga el viaje hacia su objetivo inicial. En 2001, mediante el monolito cerca de Júpiter, y en Interestelar, mediante un agujero de gusano cerca de Saturno, y en el que, para más certificación de coincidencia, en la segunda parte de 2001, 2010 Odisea 2 de 1984, se nos narra que nuestro mecenas galáctico nos facilita una serie de mundos para compartirlos en paz y que era el propósito del monolito en Júpiter. Argumento con el que coincide Interestelar justamente con ese agujero de gusano que nos facilita la visita de más mundos habitables. Interestelar incluso homenajea en algunos momentos a su contrincante. Véase, por ejemplo, la comunicación padre-hija en las dos cintas, el personaje del Dr. Floyd de 2001 perdiéndose el cumpleaños de su hija y manteniendo contacto telemático, y el personaje de Cooper en una situación similar perdiéndose no solo un cumpleaños, sino su vida casi por completo, haciendo de Cooper un personaje que lo sacrifica todo por justamente la supervivencia de los suyos. Otro ejemplo de cierta coincidencia es la escena de la plácida entrada a la estación espacial en 2001 y su contrapartida vertiginosa del módulo lanzadera hacia el Endurance, intentando sincronizar la rotación de una manera mucho más intensa.
¿Quieres más coincidencias sospechosas? ¿Qué te parece si te hago comparar el monolito de 2001 con los marines TARS y Case? No los encuentras similares de aspecto, no solo en aspecto, sino que los dos conceptos comparten una tecnología avanzada con capacidades superiores a cualquier humano. Otro guiño más evidente que hace Interestelar a 2001 es cuando TARS le advierte humorísticamente a Cooper que si activa un LED para avisarle de su parámetro de sarcasmo, podrá guiarse para volver a la nave cuando lo expulse por la esclusa. Un robot gigante sarcástico. ¡Qué gran idea! Puedo encender una lucecita cuando esté bromeando si quiere. Eso estaría bien. ¿Le ayudará a regresar a la nave cuando le haga salir despedido por la esclusa? Una clara alusión a HAL 9000 cuando hace justamente eso a Poole y Bowman. 2001 y Interestelar también comparten una resolución final confusa en la que 2001 es más valiente proponiendo esas escenas aparentemente inconexas en una habitación a modo de simulador de entorno con saltos temporales incluidos. Por otro lado, en Interestelar, cuando Cooper entra en el Tesseracto, donde intuimos también unas interconexiones temporales de un mismo personaje y en una misma habitación, y que TARS comenta que ellos lo han puesto ahí para entender mejor el concepto del Tesseracto como una especie de simulación para que un humano se sienta cómodo. No lo sé, pero han construido este espacio tridimensional dentro de su realidad pentadimensional para que lo entienda. Pues no funciona. Justamente lo que se intuye en la escena final en 2001 en la habitación donde Bowman experimenta el tiempo de la misma manera que Cooper lo experimenta con su hija en el Tesseracto, dando saltos temporales sin conexión. Esta última comparativa me parece la coincidencia más directa y a la vez oculta entre 2001 e Interestelar. Es posible que haya más coincidencias sospechosas u homenajes directos a 2001 y que se me hayan escapado. Si encontráis alguna más, podéis ponerlo en los comentarios. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque he visto un monolito en el jardín de casa y debo decidir si tocarlo o venderlo en Wallapop. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. No quiero discutir más contigo. Abre la puerta. Dave, esta conversación ya no tiene ningún objeto. Adiós. Hal. 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 Hal.